que le inspira para que Él nos ayude a nosotros. Yo quiero invitarlos a Mateo 16 para empezar por ahí como una introducción, luego tocar algo de Mateo 23, porque eso nos va acomodando y nos va llevando bastante claramente a Mateo 24. Vinieron los fariseos, mire esto, lo que dice Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Tengan en mente a esta gente, los fariseos y los saduceos. Estos representantes de estos grupos vienen para tentar a Jesús. Sus intenciones no son nada buenas. Y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Mas él respondiendo, estoy en Mateo 16, les dijo: cuando anochece, ustedes dicen que hace buen tiempo porque el cielo tiene areboles. Por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene areboles el cielo nublado. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo, pero no pueden distinguir las señales de los tiempos. Saben distinguir el aspecto de los cielos. Saben decir cuando va a llover, cuando puede venir un tiempo tormentoso, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Eso le dijo Jesús y dejándolo se fue. Este pueblo pedía señal de una manera como el que pide señal porque es incrédulo, porque no quiere creer. Y el Señor le repitió lo que le había dicho antes: la única señal que le voy a dar a ustedes es la señal de Jonás. En otras palabras, voy a morir y voy a resucitar. Como el gran pez se tragó a Moisés, a Jonás, y lo devolvió a la orilla del Nínive, así mismito yo voy a morir y voy a resucitar, y esa será la única señal que les voy a dar, porque el Señor entendía que ellos eran una generación mala, incrédula, que no conocían las señales de los tiempos. Tenían al Mesías de frente y no pudieron discernirlo. ¿Conocemos nosotros las señales de los tiempos? Ellos pedían una señal del cielo, celestiales, cosas apoteósicas y grandes, pero las cosas que tenían de frente, lo que estaban viviendo, como al Jesús que tenían al frente, no lo pudieron discernir. Las señales de los tiempos hay que discernirlas. Las señales de los tiempos se pueden discernir, y las señales de los tiempos es una bendición para el pueblo de Dios que no anda en tinieblas, sino que anda en luz. Y para ello nosotros le pedimos a Dios que nos dirija con su Espíritu Santo a través de la palabra. Y de eso es que se trata. Hay unos tiempos, hay unas temporadas, y esos tiempos y esas temporadas tienen señales. Pero el Señor le dijo que a ellos no le iba a dar esas señales. Hablando de esta gente, de los fariseos, el Señor después se reunió con sus discípulos, como Él sabía la influencia que los fariseos tenían en la vida de todas estas, todo Israel, pero en sus discípulos. Jesús le dijo: mira, en Mateo 23, los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés. Ellos enseñan la ley de Moisés. Todo lo que ellos le digan, que ustedes guarden, que esté obviamente alineado a esa ley, guárdenlo. Pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos son unos hipócritas. Es sorprendente ver que a la única gente, al único grupo a quien el Señor se dirigió con palabras tan fuertes y no titubeó en confrontarlos abiertas
y públicamente fue a los líderes religiosos de su época. Es notable que casi nunca, yo creo que no hay un caso en la Biblia donde un pecador, Jesús le tuvo que decir que era pecador, porque ya el pecador sabía que era pecador. Pero estos religiosos se creían tan buenos y se creían tan justos, que por ende no tenían necesidad de pedir perdón ni de arrepentirse. ¿Por qué me voy a arrepentir si yo no peco, si yo no soy pecador? Pecadores son los demás, no nosotros. Y el Señor los descubre y le llama hipócrita. Y en ese capítulo completo de Mateo 23, el Señor le dice 8 ayes, 8 lamentos. Ay de vosotros, fariseos hipócritas. Y eso es el único grupo que le llama hipócrita. Y es el más religioso. Y es el más exigente. Y son los que critican a Jesús. Y son los que señalan a Jesús. Y son los que resisten a Jesús. Y son los que se levantan contra Jesús. Son los más que hablan, los más que demandan. Y son los que Jesús más confronta y pone de manifiesto su hipocresía. Y le dice 8 ayes para demostrar en cada uno, se los dejo en el capítulo 23 de Mateo, para demostrarle por qué ellos son hipócritas. Le menciona 8 ejemplos de las cosas que ellos hacían. Esa gente era la gente que más influencia tenía en el pueblo. Los discípulos de Jesús los escuchaban. Los discípulos de Jesús estaban también expuestos a la doctrina de los fariseos, que el Señor le llamaba la levadura, que era la hipocresía, que hacían un esfuerzo en las normas y en las ceremonias externas, pero no se ocupaban del corazón, de la condición de su corazón. Entonces el Señor tuvo siempre un conflicto con este espíritu religioso, y aquí lo confronta. Cuando el Señor, tras que no le dio señal, más que una señal nada más, la de Jonás, que voy a resucitar, habla este mensaje fuertísimo contra ellos. Después, en el verso 37 de Mateo 23, dice: Jerusalén, Jerusalén, ahora se dirige a la ciudad, que en su mayoría está también representada por este espíritu fariseico, religioso, ceremonial, externo, pero como él bien lo dijo, sepulcro blanqueado, pero por dentro está lleno de hueso y de iniquidad. Le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Y escuchen esta palabra, porque esto es lo que nos va a conectar con las señales del fin, que luego Jesús va a hablar inmediatamente en el capítulo 24 de Mateo. Estoy en el verso 38 y 39 de Mateo 23. Aquí se da la conexión de un capítulo al otro. He aquí, le dice Jesús, después que declara estas palabras, Jesús estaba en el templo, se dirige ahora a la ciudad y dice: he aquí, vuestra casa va a ser dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me van a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está profetizando que la casa de Israel se va a quedar desierta, pero también está profetizando que no lo van a ver más hasta que digan lo que había profetizado el salmista en el Salmo 118, 26, cuando dijo: bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea que el Señor está ya anticipando: esta casa se va a quedar desierta y va a haber un momento en la historia
donde van a volver a decirme: bendito que viene en el nombre del Señor. Y toda esa época y etapa de la historia es la que hemos estado viviendo estos últimos 2000 años. Entonces, cuando Jesús le da esa palabra terrible, salió del templo, y ahí es que empieza el capítulo 24 de Mateo, y dice que cuando salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y ya eso lo discutimos. Señor, mira qué bello el templo. Y ellos estaban pensando en la arquitectura hermosa y el significado que tenía el templo para ellos y todo ese tipo de cosas, pero no estaban viendo obviamente tampoco más allá de su momento histórico que están viviendo. Y Jesús le dijo: ustedes ven todo esto, de cierto los digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando el Señor salió del templo, salió la gloria de Dios del templo. Cuando el Señor salió del templo y dijo: esta casa quedará desolada, la gloria, la chequina de Jehová salió también del templo. Y esto, usted se va a quedar maravillado para que usted vea cómo se cumple la palabra profética del Señor. El verso 3 del capítulo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora son los discípulos los que le están pidiendo una señal para ellos saber bien cuándo que se va a destruir el templo y si tú vas a venir, qué implica todo esto, cómo nosotros vamos a saber, etcétera, etcétera. Pero quiero llevarles a Ezequiel capítulo 11, verso 23. A Ezequiel el Señor les reveló que la gloria de Jehová iba a abandonar la casa. Y miren esto, se lo voy a leer textualmente, Ezequiel 11:23. La gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Esta casa será desolada. Se fue Jesús, se fue la gloria de Dios que pudo haber estado allí en aquella casa en el centro de la ciudad, en el templo. ¿Y a dónde dijo el profeta que se iba a ir? Al monte de los olivos. ¿Y a dónde fue Jesús cuando salió del templo? Al monte de los olivos. Y es en el monte de los olivos que queda al frente, al oriente de donde estaba el templo, que todavía pueden ustedes ir y le van a indicar: esta es el área del monte de los olivos. Y allí se fue la gloria con Jesús al monte de los olivos. Y dice el profeta Zacarías 14 que cuando Jesús vuelva, donde va a poner el pie, ¿dónde va a ser? En el monte de los olivos. Es una cosa de verdad maravillosa, cómo se va cumpliendo la palabra de Dios. Por razón Jesús decía: para que se cumpla la escritura, para que se cumpla la escritura, para que se cumpla la escritura. Y después le decía a sus discípulos: estas cosas os las he dicho para que cuando pasen sepan que ya yo se las dije. Es como quien dice: Dios tiene control de todo, Dios sabe todo. Y cuando Dios habla, aleluya, no le busque 5 patas al gato, no le busque la vuelta al asunto. Cuando Dios habla es porque Dios sabe exactamente lo que hay, cuando hay, cómo hay y cómo es que debe de ser. Bendito sea el nombre del Señor. Hay muchas ideas, mi hermano, muchas opiniones, y algunas son, se lo confieso, algunas son sumamente atractivas, son fascinantes, muchas ideas, muchas cosas que nos vienen a la cabeza, muchos sueños, muchas profecías, pero hacemos una cosa la hacemos bien. Dice Pedro: una cosa necesitamos hacer, una sola cosa, y es la que yo le pido encarecidamente de todo corazón, y es mi mensaje, y los exhorto en el nombre de Jesús, que estemos atentos a la palabra como antorcha en medio de la oscuridad. Estemos atentos a la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Escuchemos lo que dice Dios.
Es impresionante cómo se cumple a través del tiempo la palabra de Dios. Se tiene que cumplir al pie de la letra porque es la de Dios. No puede fallar porque es la de Dios. Entonces nosotros somos confundidos, somos impresionados en nuestras emociones y echamos a un lado la palabra de Dios. El pueblo de Israel tuvo siglos esperando al Mesías y apareció el Mesías. Y ya llevamos 20 siglos, 21, esperando el retorno del Mesías. Y muchos, dijo Pedro, se van a burlar porque el Mesías que prometió no ha venido. Lo mismo pasó con la primera venida. Y la Biblia dice que Él vino en el pleroma de Jehová. En el cumplimiento de los tiempos. Nació de mujer conforme a la ley Jesús. No nació un día antes ni un día después. Fue en el momento exacto, en el contexto histórico-cultural exacto que tenía que nacer, como estaba diseñado por Dios. Y en el momento que tenga que volver por su pueblo, aparecerá el deseado de todas las naciones. Y lo que estamos haciendo es compartiendo el mensaje sencillo, claro, pero desafiante y retador de la palabra para que estemos preparados. Y el Señor cumple esa palabra profética de Ezequiel que fueron siglos antes, mis amados y amadas, fueron siglos antes que Isaías escribió de Jesús. Es más, en la aurora de la historia de la humanidad, en el mismo Génesis, ya el Señor desata una palabra de Jesús cuando dice que la simiente de la mujer, refiriendo a Jesús, iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, que no va a pasar nada, no va a pasar nada en la vida de los hijos de Dios que tome a Dios por sorpresa. Nosotros estamos en un diseño y fluyendo en un plan. Por eso estamos seguros con Cristo escondido en Dios. Por eso tenemos el único pueblo que puede tener gozo en medio de la tribulación. El único pueblo que se puede sentir seguro cuando todo el mundo tiembla. El único pueblo que cuando ve estas cosas, en lugar de esconderse, erguíos vuestras cabezas, mi alma te alaba, Jehová, porque vuestra redención está cerca. Y toda esa seguridad y toda esa confianza mana de la revelación que Dios nos ha dado por su palabra y cómo el Espíritu toma esa palabra y la está, aleluya, despertando en nuestros corazones. Muchos de nosotros esa palabra fue depositada hace tiempo, pero ahora el Espíritu está despertando esa palabra que se sembró en nuestros corazones. Y nos está volviendo a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Oro para que el pueblo vuelva a la palabra. El pueblo salga de las fábulas de viejas y los cuentos de camino. Salga de todas las teorías de conspiración y vuelva a la poderosa palabra del Señor. Que el pueblo diga, sí, eso me entusiasma, sí, eso se ve más fascinante, eso es más deslumbrante, pero nada es más seguro que la palabra del Señor. Que la palabra del Señor. Entonces, el Señor, cuando ellos le hacen la pregunta, ya discutimos en parte esto, él básicamente habla de dos tipos de señales, que es la que voy a brevemente mencionar acá, que son las señales genéricas, que básicamente son advertencias, ¿verdad? Serían un tipo de señales muy genéricas que son advertencias. Y entonces hay una, dos o tres señales, quizá hay más, pero por lo menos aquí puedo notar tres más específicas, más claras, que son únicas en su clase. Pero mire, él le menciona del verso 4 hasta el 14, él le menciona unas señales que son generales. Eso es lo que quiero decir. Son señales generales.
Jesús le dice, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos engañarán. Eso ha estado pasando a través de la historia. Escucha bien lo que voy a decir. Estas señales, estas que voy a mencionar, que menciona Jesús aquí, generales, son señales, pero no son señales de la categoría de señales únicas, claras, específicas, sino que son generales. Y aquí mismo lo dice, y como tal las tenemos que ver. Y es bueno que veamos esto así para ser más cónsono con lo que dice el mismo texto. Estas señales pasaron, note lo que estoy diciendo, todas estas señales pasaron, estas señales están pasando y estas señales por un tiempo seguirán pasando, porque son señales generales que se van cumpliendo y es un panorama general de lo que el Señor está diciendo que tiene que suceder antes del fin del mundo. Y él menciona, entre otras, menciona el engaño de muchos que van a venir diciendo que yo soy el Cristo. Y eso lo hemos visto, pero eso se ha visto a través de las edades. Y a muchos han engañado. Oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Cuándo no ha habido guerra? ¿Cuándo no ha habido rumores de guerra? Siempre. Unas veces más que otras, por supuesto. Y vuelve y dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Verdad? Otra advertencia ahí. No se turben. Entonces la gente, hacemos exactamente lo que el Señor dice que no hagamos. No se turben, porque esto tiene que pasar. Entonces, si algo tiene que pasar, está pasando, ha pasado, está pasando y va a pasar. ¿Qué es lo que el Señor quiere imprimir en tu espíritu? Que está ocurriendo las cosas conforme Él las ha declarado. Y ahí es que tu confianza se dispara. Bendito sea su nombre. Rumores de guerra. Pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Note, estas señales han estado sucediendo, pero aún no es el fin. La pregunta de ellos es, ¿cuáles son las señales del fin? Y particularmente, ¿cuál es la señal que habrá de tu venida? Y del fin del siglo, del fin de los tiempos. Esto todavía no es el fin. Es decir que estamos en una secuencia general que el Señor dijo que tenía que pasar. Luego dice, porque se levantará nación contra nación. Eso ha pasado, pasa y ya está a punto de pasar otra vez. Diferentes naciones, reino contra reino. Habrá pestes, epidemias, como el COVID-19. Han habido y posiblemente vamos a experimentar otras. Han habido a través de la historia. Y la gente que no entiende esto dice, bueno, tiene que ser el fin ahora rapidito porque estamos viviendo una peste, una pestilencia de la que, bueno, es que han habido otras y más severas. Estudia la historia. Han habido otras y más severas, pero mucho más severas, como fue la peste bubónica y como fue la gripe española exactamente hace 100 años. Ok, entonces quiere decir que esto es una advertencia, más que una señal única, es una señal tipo advertencia, warning, ¿verdad? Y hambres. Han habido hambrunas causadas por sequías, causadas por guerra y por un sinnúmero de eventos que han ocurrido a través de la historia. Terremotos en diferentes lugares. Han habido terremotos, siguen habiendo terremotos, seguirán los terremotos. Que eso vaya en aumento, en intensidad, claro, porque mire lo que dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. No es el fin, principio de dolores. Todavía no llega el alumbramiento, todavía no se va a dar a luz. Esto es principio de dolores. Todavía no se ha roto fuente, todavía no ha salido la criatura. Es principio de dolores.
Y sigue, los van a entregar a tribulación, los van a matar, van a ser aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso lo ha experimentado la iglesia a través de toda la historia. Que puede que ahora eso aumente, seguro, en algunas partes del mundo ahora mismo han estado, pero reciente, de manera contemporánea, han estado matando, aborreciendo y persiguiendo cruelmente a hombres y a mujeres por el solo hecho de confesar que Jesucristo es el Señor. Muchos van a tropezar, se van a entregar unos a otros y unos a otros se van a aborrecer. Y muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, quiere decir que esto es un continuo. Notan lo que le estoy diciendo. Esto no fue que pasó, que está pasando, va a seguir pasando, porque la maldad se va a multiplicar y muchos se van a enfriar. Y el que perseverare hasta el fin, esto va a durar, son advertencias generales, hasta el fin, ese será salvo. Y luego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando el Señor dijo esto, 40 años después, el Imperio Romano, el emperador Vespasiano envía a su hijo Tito con el ejército romano, que están ya allí desde el año 66 después de Cristo, estuvieron sitiando la ciudad hasta que en el año 70 deciden entrar y arrasar con todo y quemar a todo Jerusalén, y ahí es que cumplen literal y textualmente la palabra que Jesús dijo: esta casa queda desolada, se fue la gloria y no va a quedar piedra sobre piedra. Y así mismo ocurrió. Cuando eso ocurrió, todavía el evangelio no se había predicado a todas las naciones. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es una continuación. ¿Por qué hago esta advertencia o puntualizo esto? Porque hay muchos estudiosos de la Biblia y de la materia escatológica que piensan y creen que lo que dice Mateo 24, que estamos estudiando, se cumplió casi totalmente en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén. A lo que otros pensamos que no necesariamente, porque aquí habla de muchas cosas que no sucedieron cuando se destruyó el templo. Sí se destruyó el templo, sí se cumplió esa parte, claro que sí, históricamente, claro que se cumplió. Y fue tremendo porque fue una palabra profética de Jesús precisa. Nadie se la podía imaginar que de Jesús saliera una palabra como esa, tan terrible. Pero así sucedió y los discípulos lo vieron. Ellos todos experimentaron, los que sobrevivieron, creo que fue la mayoría, estaban vivos para ese tiempo, la mayoría de los apóstoles y los primeros discípulos de Jesús. Entonces, con esto nos posicionamos, o esto nos plantea ante la realidad que el resto de lo que está diciendo Mateo 24, pues a la verdad es que no se ha cumplido, está por cumplirse, y aquí es que las señales del fin vienen a ser tan importantes, porque si unas señales generales son unos warnings, unas advertencias, ya me están indicando esto, cuando viene una señal específica ya es otro asunto. Entonces yo le hablé ahora de unas señales generales, pero hay 3 señales específicas aquí que quiero puntualizar. Verso 15, que mencionamos algo la semana pasada. Jesús dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo, la mayoría de los exégetas entienden que se está refiriendo al templo. Cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entiende. Cuando vean en el lugar santo, cuando vean, es algo que se va a ver, es algo específico.
es un lugar específico, es un acto específico, es una palabra profética específica. Daniel habló proféticamente de la abominación desoladora de manera específica. Daniel 9, 24, 25, 26 y 27. Dijo exactamente lo que iba a pasar en el templo. Les dije la semana pasada que en el año 168 a.C. pasó algo similar en el templo. Le metió un tal rey llamado Antíoco Epífanes y desacró el templo, y fue una abominación lo que hizo allí. Y puso una imagen de Zeus y sacrificó una cerda y persiguió a los judíos y fue horrible. Sin embargo, eso que pasó en el año 168 con Antíoco Epífanes, se llamaba, fue solamente un presagio, ¿verdad? Un anticipo de lo que venía. Porque cuando Jesús está hablando aquí, Jesús está diciendo que la abominación desoladora de la que habló Daniel, cuando la vean, quiere decir que aquella que pasó no era. Que viene una que es la verdadera de la que habló Daniel. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, allí lo que pasó fue un anticipo. Entonces, esta abominación desoladora es, para resumirle, si quieren más detalles, vea el otro video de la semana pasada. La mayoría de los estudiosos bíblicos creen que va a ser el acto donde se va a cumplir lo que dijo Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que se iba a levantar un personaje que Juan llama en Apocalipsis 13 el anticristo. El espíritu de anticristo ya está con nosotros, dice el mismo Juan, pero ese espíritu se va a encarnar, va a culminar en una persona, y esa persona, Pablo, a ese mismo personaje le llama, Daniel le llama el cuerno pequeño, en el capítulo 8 de Daniel, capítulo 10, capítulo 12, 11, ustedes pueden leerlo ahí, por eso le dije, lea el libro de Daniel. Pablo le llama el hombre de pecado, y Pablo especifica que el fin no va a venir hasta que no se manifieste este hombre de pecado, hasta que no se cumpla la abominación desoladora. ¿Y qué es lo que va a hacer ese personaje, el anticristo? De alguna forma va a haber una adoración en el lugar santo, de alguna forma se tiene que restaurar o reconstruir un templo, de alguna forma los judíos harán otro templo, y en ese lugar santo, en un momento dado, según la mayoría de los estudiosos concuerdan, que va a haber como especie de un pacto de 7 años, y a la mitad el anticristo va a hacer que cese, y eso lo dice Daniel, la adoración, y ahora él va a exigir que lo adoren a él. Y esa es la abominación desoladora, cuando el anticristo saque, como decimos nosotros, de una vez y para todas las pezuñas quién es él de verdad, y con un engaño tremendo exija adoración, exija que lo traten como si él fuera Dios mismo. Entonces, el que lea, que entienda. Cuando vean eso, que sí, que eso se va a ver. Eso es una señal específica. Cuando veamos quizás que se está preparando definitivamente una adoración en un nuevo templo judío. Es interesante que ya, no sé si ustedes saben, en Israel hay un instituto del templo, se llama, que está haciendo todos los preparativos para la reconstrucción de un tercer templo, donde ellos esperan adorar. Y hay varias cositas secretas que tienen en mente, ciertos planes, ciertas estrategias, pero de que están dirigiéndose ese grupo de judíos ortodoxos y rabinos. Y usted eso usted lo puede investigar. Investigue el Instituto del Templo para que vean todo lo que ellos están haciendo. Quiere decir que esto
se está haciendo actualmente. Y esto se puede alinear, obviamente, y empieza a cobrar sentido. Y la Biblia dice, cuando vean eso, no hay duda que eso va a ser una señal de que estamos entonces comenzando con el fin, como Jesús lo está revelando aquí. Y ahí es que dice, cuando eso pase, mire, el que esté cerca en Jerusalén, en el área de Judea, váyase, pídale a Dios que no sea invierno, pídale a Dios que esto no pase en un día del sábado. Usted sabe que allí los judíos del sábado caminan y lo peor que puede pasar es tener que huir un día como eso. Y tengan en mente, y dice en el verso 21, porque va a haber una gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces Jesús está hablando de algo que no ha pasado. ¿Ok? Ninguna de estas cosas ha pasado en la historia. Yo no entiendo por qué tanto, ¿verdad?, estudiosos, historicistas buenos y distinguidos insisten, pero es que ninguna de estas cosas ha pasado. Esto está por pasar. Y esa gran tribulación va a comenzar, y esa es la señal. Esa es la señal específica que habla Jesús en Mateo 24. Y eso va a ser tan terrible que si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. De tan terrible que va a ser. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, otra señal más adelante que el Señor indica, específica, que no ha pasado, es cuando dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y si se usan los cálculos de la mayoría de los estudiosos y los etcétera, ese periodo va a durar 7 años, los primeros 3 años y medio de paz y seguridad, y los últimos 3 años y medio de terrible de sufrimiento y situaciones terribles. Pero al terminar ese periodo, dice aquí que inmediatamente después de la tribulación, verso 29, y aquí está la otra señal específica. La primera, verso 15, la abominación desoladora, y la otra que dice, el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, las estrellas caerán del cielo como una lluvia de meteoritos, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces la señal del Hijo se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es decir, que aquí vamos a ver 2 señales específicas. El cielo, el sol no van a dar, la luna no va a dar su resplandor. Va a haber un cataclismo como nunca antes, una conmoción como nunca antes. Y es interesante porque de eso también habló Joel, Isaías, Ezequiel, Zacarías, el apóstol Pedro, en otras partes de la Biblia, del gran día del Señor. Una señal que todavía eso no ha pasado, Y obviamente la tercera señal es que va a aparecer la señal del Hijo. La tercera señal va a ser Cristo mismo viniendo. O sea que no es cuestión, mira, allí está, no es nadie que reclame que es el Mesías, porque el Mesías cuando venga no va a tener que reclamar que es el Mesías. Va a haber un cataclismo y él mismo va a venir, y con sus ángeles él mismo va a venir, y todo ojo le verá y va a ser evidente. O sea que si alguien te dice vamos a buscar el Mesías, allí está, ya de por sí está eliminado. Si tú puedes venir con ángeles, si tú puedes crear un cataclismo, y si tú puedes aparecer de tal manera que todo ojo te vea, entonces, pero eso solamente Cristo lo va a hacer. De ese modo tenemos ahí unas señales que son generales, que están advirtiendo, nos están señalando hacia dónde vamos. Tenemos una señal específica, o en este caso 3 señales específicas
que no han sucedido, que es la abominación desoladora, el cataclismo, ¿verdad? Del cual habla inmediatamente después de esa gran tribulación que empieza con la abominación desoladora y la señal del Hijo del Hombre. Entonces, cuando hablamos de señales que apuntan hacia el fin, ya se destruyó el templo, hemos tenido esas generales, hacia ahí vamos, hermanos, no hay duda, hacia ahí vamos. Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Sigamos. De la higuera aprender, el verso 32, la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto digo que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Noten lo que el Señor quiere puntualizar aquí. Está usando la alegoría de la higuera. Ustedes sabían, ellos sabían, nosotros sabemos que cuando comienzan a brotar las hojas en el árbol de la higuera, ya todo el que sabe y conoce de ese lugar sabía, eso quiere decir que el verano está cerca. Y él dice, cuando comiencen a suceder todas estas cosas, quiere decir que mi venida está cerca. Estas cosas ya han comenzado a suceder, por lo menos las generales. Y las generales, las señales generales de Mateo 4 al 14, son las que nos van acomodando para estas tres específicas que están a punto de suceder. Entonces, el Señor lo que nos dice aquí es, ustedes van a ver estas cosas, pero no van a saber la fecha, lo que van a saber es el tiempo, la temporada. Empecé hablándole de Mateo 16 cuando el Señor confrontó a los fariseos que no conocían las señales de los tiempos. Usted y yo no tenemos que conocer la fecha, lo que tenemos que conocer es el season. No son las fechas lo que tenemos que conocer, es la temporada. Las hojas dicen que verano está cerca. Estas señales dicen su venida está cerca. Este es el tiempo. Esta es la temporada. Fechas no vamos a ver y el Señor lo dice, pero sí conocemos los tiempos. Sí podemos discernir los tiempos. Sí podemos discernir las temporadas en las cuales el Señor está llevando a la iglesia. Y de eso es que se trata este mensaje. Y eso es lo que Jesús nos está dejando aquí. Que despertemos. Y nuestra petición es, Señor, ayúdanos a discernir los tiempos. Estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo crisis económica, hay un montón de cosas. Sí, eso es parte del paquete de los warnings, de las advertencias previas. Pero entonces, nosotros tenemos que saber, aunque no sepamos la fecha, los tiempos. Los tiempos. Este es el tiempo. Estamos en el tiempo que nos está hoy más que nunca. La generación que vea estas cosas no va a pasar. O sea, que el Señor lo que está diciendo, a la generación que le toque ver estas cosas, vamos a ser honestos. Esa generación fácilmente podemos ser nosotros. No sabemos. Nadie sabe. Usted no sabe. Esa generación pueden ser nuestros hijos o pueden ser nuestros nietos o nuestros bisnietos. Difícilmente pase de ahí, según las señales generales que ya hemos visto y como vemos que se está acomodando cada cosa en su lugar para que se cumpla lo que el Señor habló en su palabra. Y entonces, y con esto, en esta hora quisiera también yo ir redondeando. El Señor dice, mira, en general esto va a ser como en los días de Noé. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. No es cuestión de fecha, acuérdese, es cuestión de tiempo.
de saber, estamos ahí en la temporada que es. Porque como en los días antes del diluvio, ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Escuchen esto. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que no lo vamos a entender hasta que pase. Pero entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque ustedes no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero saben esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén, y escuchen esta palabra, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros no sabemos ni el día, ni la hora, ni la fecha, ni nunca la vamos a saber. Por eso no, todos los que han tratado de poner fecha han fracasado y todavía hay gente que sigue tropezando con la misma piedra. Pero conocemos los tiempos porque no estamos en tinieblas. Cuando vean todas estas cosas, como la higuera cuando florece, anuncia que viene el verano, estas cosas a los que entienden y están ocupados en la palabra pueden discernir el tiempo de su venida ha llegado, está cerca. Pero noten que va a ser como en los días de Noé. Dios le dijo a Noé, creo, 7 días antes, que iba a venir el diluvio. A Noé. Le dio un aviso previo. Como está haciendo con la iglesia. Nos da un aviso previo. Pero el pueblo estaba indiferente. El pueblo que Noé le predicó por 120 años como pregonero de justicia, se hizo de oídos sordos y se quedó ocupado en cosas que no necesariamente eran malas. Y lo mismo hace con el otro ejemplo que nos da con Lot. Y que pasó lo mismo. Y estaban tan indiferentes porque estaban tan ocupados en las cosas, en los quehaceres del mundo, que no escucharon el mensaje. Obviamente no respondieron, obviamente no se prepararon y obviamente cuando vino el diluvio todos se dieron cuenta cuando ya era muy tarde y no pudieron entrar al arca, símbolo, ¿verdad?, de la salvación, que es Cristo mismo. Y nosotros estamos viviendo en tiempos bien similares y bien parecidos. Y el énfasis del Señor no es el miedo, no es el temor. Yo diría que es todo lo contrario, es el amor. Es el amor que avisa, que anticipa para que se preparen esos seres que tanto el Padre ama, que son sus hijos. Por eso nosotros estamos en una posición muy privilegiada en medio de estas crisis y de las que se puedan avecinar, porque nosotros no estamos en tinieblas, estamos en la luz. Nosotros podemos conocer las señales de los tiempos, como Jesús esperaba que los religiosos de su época la conocieran. Jerusalén, Jerusalén, no has conocido la hora de tu visitación, no has conocido el kairos de Dios, no has conocido los tiempos. Por eso es que viene esa destrucción, y así vino en el año 70 después de Cristo. No hay necesidad, nosotros tenemos la palabra. No hay necesidad de escondernos, no hay necesidad de meterle miedo a la gente. A la gente no se le mete miedo, a la gente se le predica el evangelio.
el evangelio completo, el evangelio de salvación por gracia, basado en el amor de Dios. Pero si hay una salvación, tú te tienes que preguntar, ¿de qué es que me están salvando a mí? Pues de una perdición. ¿Y por qué me quieren salvar de esa perdición? Porque Dios te ama. Dios nos ama con amor eterno y no quiere que ninguno se pierda. Es interesante porque los burladores que se han levantado, una de las cosas por la cual se burlan de nosotros es precisamente esa, que Cristo no ha venido. Y es interesante la respuesta que el Espíritu Santo a través de Pedro trae a la palabra cuando dice, no, para el Señor un año, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y no es que el Señor tiene su promesa por tardanza, no, es que el Señor es paciente en su amor y quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La única razón por la cual el Señor no ha venido es dándote una oportunidad para que tú te salves. Por eso tenemos que predicar el evangelio más que nunca. Y no hay que meter miedo, hay que proclamar la verdad, basada en el amor. Cristo viene pronto. Y el que no esté preparado va a tener el problema que tuvieron los que escucharon el mensaje de justicia para el tiempo de Noé. Eso es lo que Cristo mismo dice. No podemos decir otra cosa, hermanito, hermanita. Nuestro deber ministerial es cumplir con nuestro ministerio. Y nuestro ministerio, como le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra. Y la palabra dice, prepárense. El mismo Jesús dijo, por lo tanto ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre viene a la hora que ustedes no piensan. Y eso es lo que queremos, prepararnos y avisar al pueblo, predicar el evangelio, que la gente oiga de Cristo, que conozca a Cristo, porque en eso consiste la vida eterna. Predícale de Cristo a todo el mundo, no pierda tiempo hablando del COVID, habla de Cristo. Habla más de Cristo, no pierdas tiempo hablando de pandemia, habla más de la salvación que el Señor ofrece, no pierdas tiempo hablando de que las cosas se van a poner malas, habla de Cristo, porque el que no abrace a Cristo las cosas le irán peor. Vamos a compartir a Cristo y vamos a prepararnos, porque de cierto os digo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Solo Dios sabe si a nosotros nos ha tocado el privilegio de ser la generación que va a ver todas estas cosas. Si no, van a ser nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Como quiera, tenemos una tremenda oportunidad de seguir proclamando el Evangelio de Cristo para que se sigan preparando. Yo quiero estar listo, como decía el himnólogo. Yo estoy listo si Él me llama. Y a mi nombre yo feliz contestaré. Permita al Señor que tú también puedas en esta noche prepararte, que tú en esta noche también puedas reconciliarte con Dios, ir ante la presencia de Dios y pedirle al Señor que te ayude y que te capacite para que cada día puedas más discernir las señales de los tiempos, tanto las generales como las específicas, para que de esa manera, si el Señor te llama hoy a su presencia, si el Señor nos llama hoy a su presencia y levanta su iglesia antes de toda esta ira que va a venir, pues estemos preparados. Si tenemos que pasar parte, como creen algunos, de esta tribulación, estemos preparados. Inclusive hay algunos estudiosos que creen que vamos a pasar toda la gran tribulación y vamos a ser levantados en el preciso momento antes que el Señor derrame las copas de su ira, porque ahí sí es verdad que la Biblia está clara que la iglesia será librada de la ira. Pues no importa qué escuela de pensamiento tú tienes, lo importante es que el Señor nos encuentre preparados. Amén. La próxima semana